Alfredo, como te estaba diciendo, el trabajo que tenemos pendiente que tenemos que realizarlo, pero ¿sabes qué? Nos hablemos adentro. Dale, pues. Ay, vienen los muchachos, mira. ¡Ay, sí, mira los muchachos! Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Hola, buen día. No vale, yo que me levanté a las 5:30. Sí, vale, de verdad, ese ferrocarril estaba horrible. Sí, qué fastidio, vale. Pero al menos llegamos temprano. Nosotros siempre llegando temprano. Sí, no entiendo por qué quieres siempre llegar tarde. Sí, bueno, yo te lo dije. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, hiciste la tarea de Revolución de Colores. ¿Pero cuál hiciste? Bueno, no puedo terminar. Ah, bueno, hay que ver. No puede ser. Sí, es verdad, vale. Siempre la misma, sí. Increíble, vale. Sí, es verdad. Buenos días. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Todo fino? Buenas noches, vale. ¿Cómo está el amor? ¿Todo fino? Hola, vale. Ustedes siempre ¿Qué más, llegan Marisa? ¿Todo fino? tarde. ¿Todo bien? ¿Cómo está el amor? Mala mía. No, se ha pasado de verdad. Disculpen, de verdad. Chicos, ¿investigaron algo sobre Revolución de Colores? Para mí son estrategias políticas implementadas para derrocar gobiernos donde se supone que no se aplica la violencia. ¿De qué hablan? Si no se aplica la violencia, ¿dónde queda lo que pasó en Ucrania el 20 de febrero del 2014, en el Jueves Negro, donde se produjeron fuertes y violentos disturbios que dejaron un saldo de 60 fallecidos alrededor de la Plaza Maidán? Alfredo, déjame ver. ¿Para qué irnos tan lejos? Si en Venezuela, de febrero a marzo del 2014, las manifestaciones dejaron 45 muertos. Esa es la verdadera subversión imperial. Ah, ya, sí, muchachos, me vamos a ver el video. Ok, ya se la aprende a televisar. Sí, ok, pero rápido. Yugoslavia, Revolución de las Rosas 2000. Georgia, Revolución Rosas 2003. Ucrania, Revolución Naranja 2004. Kirguistán, Revolución de los Tulipanes 2005. Líbano, Revolución del Cedro 2005. Ucrania, Euromaidan 2013. Básicamente la Revolución de Colores es una estrategia que no solo es de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Dadas las condiciones que ellos querían hacer implantar en Europa el neoliberalismo, que vivimos nosotros en los años 80 y 90 en América Latina, aplicarlo ya en Europa, era quitarle el estado de bienestar que ellos venían disfrutando, y había que ponerlos en crisis, en una situación para aceptar medidas límites, pero basadas en los privilegios de los ricos y limitar a la gran población de esos beneficios. Al utilizar esta estrategia, había que como simular, hacer mirar a la gente, incluso desde sus propias necesidades, llevarlo a un nivel de necesidad y conducirlo a lo que después serían medidas restrictivas económicas, quitarles los derechos sociales, como lo hizo aquí el neoliberalismo, pero hacerlo ya en el ámbito de Europa. Exigía otras medidas, otras estrategias para hacerle creer a la gente una situación que no era, pero era para implementar otra situación, y lo fue a través de estas revoluciones que se hizo en cada país. Fue diferente, siempre impulsando a la gente
a unirse cuando se veía en el problema, pero a la vez llevarlo a conducirlo después a una pasividad, que es lo que uno observa. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se implosiona todo esto? Por ejemplo, en 3 países que yo observé que fue fuerte: España, Italia, Grecia, incluso Inglaterra. También se levantaron mucha gente, pero que fue mediada a través de los medios. Se hizo siempre ocultarse, pero cosas no se pudieron ocultar. Los medios de comunicación, que salía hasta un momento, pero había paralelamente los medios de comunicación alternativos que mostraban la parte que no salía en CNN o en las televisoras mundiales. Y eso llama también la atención, que ahí había otra lucha que no era reflejada. A mi modo de entender, Estados Unidos entiende cuando los grupos se sienten mal y ellos tratan de canalizarlo. Lo hacen muy bien, porque son estrategias que a mi modo de pensar se hicieron en el 2002. Cuando a través de los medios, incluso aquí venía Al Jazeera como que si... hasta nosotros en el proceso revolucionario lo recibimos muy bien. Y después lo que noté es que estaban anotando como qué es lo que pasaba en Venezuela podía ser aplicado en otras instancias. Porque después tú lo ves, ya sea en el mundo árabe, en el mundo europeo, hasta en los mismos Estados Unidos. Luego ellos han sabido, fueron aplicadas las mismas formas a nivel de los medios, el uso de personas específicas, lo mediático como el espectáculo, pero ya no es la noticia, es el show llevado a nivel mediático, pero todo así como que si fuese haciendo cine. Todos estos elementos a mí me ha llamado la atención, que se aplicaron en Venezuela, y luego lo veo allá, pero en diferentes ejemplos, ya sea en Europa, en Estados Unidos. Los árabes, bueno, fue como la peor experiencia, porque lo que ha pasado en el mundo árabe ha sido, no ha terminado esa guerra y los pueblos han quedado destruidos. La juventud, el estudiante, siempre ha sido emblemático en el mundo lo que sucedió en Argentina o en Venezuela, Jovito Villalba en los años 30. Siempre quedaron allí ese halo de la juventud. Además está vinculada siempre con la rebeldía de la juventud. Hasta en el mismo proceso revolucionario, el Che Guevara, que Che Guevara en Europa es un revolucionario, pero que vende marca, ¿entiendes? O sea, el vender, como es Europa, todo el mundo quiere copiarse de ser joven. Es más, el mismo capitalismo ha trabajado la idea del ser joven como algo normal. Hasta viejito uno desea seguir esas pautas de la juventud, ¿no? Se vende la juventud permanente. Lo interesante de estas revoluciones de colores es porque parte de unas necesidades, de una molestia, de unos intereses y expectativas que tiene todo pueblo. Todo pueblo se le puede aplicar esa metodología, la revolución de los colores, porque siempre habrá un desencanto, una apreciación hacia sus autoridades. Eso, al ser usado, lo utilizan a partir de cosas reales, simbólicas, como dice Zizek, el filósofo Zizek, desde aspiraciones reales, simbólicas o imaginarias de los pueblos. Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Casi nadie lo sabe. No puede durar Maduro 6 años. Nosotros en los próximos días anunciaremos acción. ¿Saben qué? No me van a detener. ¿Cuánto durará el gobierno? Dependerá de nuestra organización. ¿No crees que sería momento de mostrar en las calles la indignación? Es un derecho de todos los venezolanos ejercer la protesta de manera pacífica y libre.
Y yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Agarren fuerza para seguir luchando. Mientras más cerca estemos de una salida final, va a haber siempre más problemas, más turbulencia, pero es parte del proceso. Sigamos en la calle. Yo creo que tienen que haber muchas expresiones de protesta. Ayúdanos, Táchira. ¿De qué dictadura se ha salido, Jaime? Sin dolor, sin sangre. No, nosotros no estamos planteando ningún golpe de Estado. Las autoridades venezolanas decidieron hacerse de oídos sordos ante nuestros reclamos. Espero tú no hagas lo mismo. Por mí, que invadan el país, pues yo quisiera que Estados Unidos invadiera con balas para sacar a todos esos desgraciados comunistas de Venezuela. En 10.000 millones de dólares los daños materiales que le han hecho al país en estas 4 semanas de guarimba y de intento de golpe. Por lo menos 10.000 millones de dólares. Han destrozado universidades, que lo sepa el mundo. Ah, no, porque no es noticia. Queman una universidad pública donde estudiaban centenares de jóvenes de clase media, de sectores populares, y sencillamente, bueno, se lavan las manos. Han tratado de quemar el día de ayer a unos médicos cubanos en el consultorio donde atienden a millares de personas durante cada mes. Estos grupos vandálicos, esto no es protesta, esto es vandalismo, es terrorismo. Vamos a la información. En Venezuela, víctimas de las manifestaciones violentas que fueron convocadas por la extrema derecha para derrocar al presidente Maduro, esto al inicio de este año 2014, denuncian que Leopoldo López, detenido tras liderar el plan conocido como La Salida, manipula comunicados de la ONU que no representan a los 193 países que la integran. El informe con nuestra compañera Madeleine García. El dolor no cesa para Luis. La muerte de su hijo marcó su vida y también la del país. Un capítulo de violencia que inició en febrero, terminó en abril de 2014 y dejó 43 víctimas en las conocidas guarimbas. No quería aceptar la realidad y me volvieron a llamar de nuevo y salí a la avenida Rómulo Gallego y efectivamente ahí conseguí al hijo mío tendido largo a largo porque había impactado con una guaya que habían colocado los señores manifestantes, los mal llamados guarimberos. Manifestaciones de un plan revelado por primera vez desde Miami por Leopoldo López, en presencia del congresista demócrata Joe García. Me preparo para ganar las próximas elecciones y ese es el ciclo. Eso no es lo que puede estar planteado en Venezuela. Porque si el diagnóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que ser, entonces tenemos que adelantar la salida del gobierno. Y yo quiero venir a comunicarles a ustedes que yo estoy absolutamente convencido, y no soy yo, sino somos millones de venezolanos, estamos absolutamente convencidos de que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde del gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro y todos los que nos acompañan. El plan se llevó a cabo. En 18 municipios de 335 del país se desataron focos de violencia.
Hubo pérdidas humanas y materiales. Leopoldo López negoció su entrega ante las autoridades para responder a la justicia. Barack Obama solicitó su liberación y nuevamente representantes de los Estados Unidos estuvieron presentes cuando la justicia convocó a otra de las caras visibles del plan La Salida. ¿De qué parte de Katia vienen? De Caracas, una parte popular de Caracas. No, soy de la embajada de los Estados Unidos, aquí como un observador. Nada más. ¿Qué están haciendo exactamente? El gobierno de Venezuela denunció injerencia. Es una falta de respeto e intromisión en los asuntos internos de este país, de la embajada norteamericana. Es una provocación al gobierno venezolano. Los familiares de las víctimas advierten de manipulaciones que intentan hacer los que convocaron la violencia, haciendo ver que una opinión adoptada por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, donde sugieren la libertad de López, se trata de una resolución del Pleno de la ONU. Sí, es verdad, este grupo de trabajo trabaja con el comisionado para los derechos humanos de la ONU. Es verdad, trabaja con él, pero como asesores, es decir, esto es solamente una opinión no vinculante. Como asesores del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se encuentran Pablo Sergio Piñeiro, quien fue relator en la CIDH, encargado de casos de Venezuela, y Claudio Grossman, quien defendió en la CIDH a Alan Brewer Carías, correlator del documento que disolvió los poderes en el golpe de Estado contra Chávez. Actualmente preside la comisión encargada de estudiar las torturas en Naciones Unidas. Conocer a esta hora sobre las expresiones que ha registrado el Ministerio Público en relación a organismos homólogos en otros países. Es decir, ¿qué dicen acerca del trabajo que tiene la Fiscalía, en este caso en Venezuela, para tratar de esclarecer esto y sobre todo por esa influencia mediática que existe en el resto del mundo, donde la gente cree que en Venezuela se muere de hambre el ciudadano porque no tiene que comer o que los están matando en la calle los delincuentes porque está desatada de una manera irracional la delincuencia en las calles? Frente a eso, ¿usted ha recibido algún tipo de mensaje de organismos homólogos en la región? Sí, fíjate, los fiscales generales, amigos, por supuesto que han mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano y concretamente con el Ministerio Público, pudiera decir el fiscal general de Ecuador, la fiscal general de Argentina, pero aparte de esos hechos aislados, no ha habido una solidaridad ni siquiera con las víctimas fallecidas, porque hay un fiscal que perdió la vida, se murió por estas acciones violentas, perdió la vida, así como perdieron la vida otros 42 venezolanos. Entonces, ha habido unos deseos de invisibilizar a estas víctimas, o sea, están privados de libertad algunas personas porque el Estado quiere tenerlos privados de libertad y no porque hay 43 personas que perdieron la vida y 878 resultaron lesionadas. Con organización, eficacia y fortalecimiento de nuevos enfoques temáticos y educativos, se promueven los valores para la convivencia de sociedades pluriétnicas y pluriculturales. Con unión debemos generar conciencia social en contra de las publicidades y propagandas de guerra en los medios de comunicación, que tienen como finalidad excluir a los movimientos sociales que luchan por las verdaderas reivindicaciones sociales del mundo actual y que pretenden doblegar así las fuerzas de trabajo del continente. Las sociedades deben involucrarse en la producción de conocimiento para promover el avance social y cultural de su esencia humana, de esa que nos permite apropiarnos de lo nuestro, de eso que nos pertenece y que nos vio nacer para así lograr nuestra propia identidad.